¿Y si el Dios que conocemos no fue el primero? ¿Y si, antes de Yahvé, existieron otros dioses, otras creencias, otros relatos que fueron cuidadosamente eliminados de la historia oficial? A lo largo de siglos, los textos religiosos han sido editados, reescritos, censurados. Algunos libros fueron excluidos del canon. Algunas deidades fueron suplantadas. Y lo que quedó fue una versión controlada de la historia sagrada. Hoy, te revelaremos los secretos que se esconden entre las ruinas del tiempo. Los dioses olvidados antes de Yahvé. Los textos prohibidos que describían una visión completamente distinta de la creación, del bien y del mal. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, no lo enseñan en las iglesias. Los primeros dioses, antes de Yahvé. Antes del surgimiento del monoteísmo hebreo, las tierras de Canaán estaban repletas de religiones politeístas. Uno de los dioses más importantes era él, conocido como el dios supremo del panteón cananeo. Él era considerado el padre de los dioses, el creador del cielo y de la tierra. Su figura era venerada por numerosos pueblos semitas y, sorprendentemente, también por los antiguos israelitas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, aún contiene rastros de esta antigua divinidad. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en versiones más antiguas, el nombre él aparece como designación del Dios Supremo. En Deuteronomio 32, 8-9, por ejemplo, el texto original hebreo, conservado en los manuscritos del Mar Muerto, dice que el Elión, el Altísimo, dividió a las naciones entre los hijos de Dios, y Yahvé recibió a Israel como su parte. Esto sugiere que Yahvé era, en un principio, uno de los muchos dioses de un panteón mayor, no el único. Con el tiempo, la figura de Yahvé fue asimilando y suplantando a la de él, hasta convertirse en el Dios exclusivo del pueblo hebreo. Pero él no estaba solo. También existía Aserá, la diosa madre, consorte de él. Aserá fue una de las deidades más importantes de la región, relacionada con la fertilidad, la maternidad y el poder femenino. Su culto estaba muy extendido y, lo más impactante, es que hay evidencia de que los antiguos israelitas también adoraban a Aserá junto con Yahvé. Inscripciones descubiertas en Kuntillet Ahrud, un sitio arqueológico en el desierto del Sinaí, contienen referencias a Yahvé y su Aserá. Esto ha llevado a muchos arqueólogos y expertos en religión antigua a concluir que, en los inicios de su fe, los israelitas no eran monoteístas estrictos, sino enoteístas, reconocían la existencia de múltiples dioses, pero adoraban principalmente a uno. Con el paso del tiempo, y especialmente tras las reformas religiosas en Jerusalén, el culto a Aserá fue prohibido, sus imágenes destruidas y su nombre borrado de los textos. La diosa madre fue exiliada de la historia oficial. Yahvé, el dios guerrero. Yahvé no comenzó siendo un dios universal y amoroso. En los textos más antiguos, su figura aparece como la de un dios guerrero, protector de las tribus hebreas, sediento de justicia y castigo. Muchos estudiosos creen que Yahvé fue originalmente una deidad de origen edomita o madianita, adorada por clanes nómadas del desierto. En Deuteronomio 33, 2 y Jueces 5, 4-5, se menciona que Yahvé vino de Seir y del monte Parán, regiones situadas al sur de Canaán, fuera del territorio israelita tradicional. Este Yahvé temprano era un dios de la tormenta, asociado con relámpagos, truenos y fuego. Un dios de guerra, celoso y exigente. En Éxodo 15:3 se lo describe claramente: Yahvé es un hombre de guerra, Yahvé es un hombre. Su carácter combativo también se refleja en su actitud hacia otras deidades. En múltiples pasajes, Yahvé exige exclusividad absoluta: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. No adorarás a ningún otro dios, porque Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un dios celoso. Éxodo 34 horas y 14 minutos. Esta insistencia en la exclusividad no tendría sentido, a menos que existieran realmente otros dioses que competían por la devoción del pueblo. La Biblia refleja un periodo de lucha teológica, en el que Yahvé debía imponerse sobre las divinidades tradicionales del pueblo. Durante siglos, esta transición del politeísmo al monoteísmo fue gradual, conflictiva y llena de tensiones. No fue una iluminación repentina, sino una evolución política y religiosa con profundas implicaciones sociales. Los libros perdidos del Antiguo Testamento. Junto con la centralización del culto a Yahvé, vino también una purga de textos sagrados. Muchos libros que ofrecían visiones alternativas del universo, de la creación o del juicio divino, fueron excluidos del canon. Algunos simplemente desaparecieron.
Otros sobrevivieron gracias a comunidades marginadas, como los esenios. Uno de los libros más fascinantes es el libro de Enoc. Aunque no forma parte del Antiguo Testamento hebreo, fue ampliamente leído en tiempos de Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento lo cita en la Epístola de Judas. Enoc describe un mundo sobrenatural donde ángeles caídos, llamados vigilantes, descendieron a la tierra y engendraron una raza híbrida de gigantes conocidos como Nepilim. Esta historia desarrolla el misterioso pasaje de Génesis 6, donde se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. El libro de Enoc va más allá. Describe las enseñanzas prohibidas que estos ángeles dieron a los humanos: hechicería, astrología, metalurgia, guerra. Estos conocimientos fueron condenados por Dios, quien envió el diluvio como castigo. ¿Te suena familiar? Enoc no solo explica el origen del mal desde una perspectiva diferente, sino que también introduce una cosmología compleja, con cielos múltiples, juicios angelicales y un Mesías venidero. Otro texto revelador es el libro de los Jubileos, que reescribe los relatos del Génesis y el Éxodo desde una perspectiva celestial. Según este libro, las leyes divinas fueron entregadas por ángeles y el tiempo se dividía en ciclos cósmicos de jubileos, cada 49 años. Jubileos menciona también a los ángeles caídos y aporta detalles ocultos sobre Noé, Abraham y Moisés que no aparecen en la Biblia oficial. ¿Por qué fue censurado? Porque ofrecía una visión muy diferente a la narrativa impuesta por los sacerdotes de Jerusalén. Vestigios en textos y templos. Lo más inquietante es que la Biblia misma guarda rastros de esta historia olvidada. Pasajes ambiguos, nombres extraños, dioses que aparecen de repente y desaparecen sin explicación. ¿Has oído hablar de Resef? ¿De Mot? ¿De Baal? Estos eran dioses cananeos, enemigos de Yahvé en muchas narraciones. Pero lo que no se dice es que en algún momento también fueron adorados por israelitas. Las excavaciones en antiguas ciudades como Jase, Betel y Samaria han revelado altares, estatuillas y símbolos religiosos no dedicados a Yahvé, sino a dioses anteriores o paralelos. Las reformas religiosas durante el reinado de Josías, siglo VII a.C., fueron un punto de inflexión. Según el segundo libro de los Reyes, Josías purgó el templo de Jerusalén, destruyó imágenes de Aserá, expulsó sacerdotes paganos y centralizó el culto a Yahvé. Fue también en ese momento cuando se descubrió un libro de la ley escondido en el templo. Muchos estudiosos creen que fue una invención o modificación para justificar las reformas radicales. A partir de entonces, el monoteísmo yahvista se volvió obligatorio. La historia fue reescrita. Las otras voces fueron silenciadas. ¿Una verdad más antigua que la Biblia? Los paralelismos entre la Biblia y textos mesopotámicos son sorprendentes. La historia del diluvio universal ya existía en la epopeya de Gilgamesh, escrita más de 1000 años antes del Génesis. En ella, un dios advierte a un hombre justo, Utnapishtim, sobre un gran diluvio y le ordena construir un arca. La creación del hombre a partir del barro, el jardín paradisíaco, la serpiente, la torre que quiere alcanzar el cielo, todo esto aparece también en mitos sumerios y acadios. La Biblia parece haber heredado y adaptado muchos de estos relatos. ¿Podría ser que los textos sagrados del Antiguo Testamento no fueron inspiraciones divinas originales, sino reinterpretaciones de antiguas tradiciones religiosas? Esta hipótesis no disminuye su valor espiritual, pero sí cambia nuestra comprensión histórica. Nos muestra que las religiones evolucionan, se adaptan, se transforman. Que el Yahvé que conocemos hoy es el resultado de siglos de depuración ideológica. La verdad entre líneas. En lo profundo de la historia bíblica hay una lucha, entre el olvido y la memoria, entre la censura y la revelación, entre lo que fue y lo que nos permitieron saber. Yahvé no fue el primero. Antes de él estuvieron él y Aserá. Dioses y diosas que hoy apenas sobreviven en fragmentos arqueológicos. Los textos que los describían fueron borrados, prohibidos o transformados. Pero algunos sobrevivieron. En cuevas, en papiros, en códices. Y hoy, tenemos acceso a esa verdad. Una verdad que incomoda, que pone en jaque la narrativa oficial, pero que también nos libera. La historia de la humanidad está escrita no solo en los libros que se conservaron, sino también en aquellos que se perdieron. ¿Qué pasaría si te dijera que estos libros perdidos no solo hablan del pasado, sino que también predicen el futuro?